La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Bien, quiero que vayamos allí al libro de Hechos. Gloria al Señor. Vamos a mirar hoy la primera parte con la gracia del Señor Jesucristo. Le invito a que comparta este enlace, envíe la invitación a otros también para que se estén conectando y estén escuchando este mensaje muy importante. Este mensaje para nosotros. De hecho, la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida diaria, pero hoy más que cualquier otro día, más que nunca, en este día es importantísima la palabra de Dios para nosotros los creyentes y más para nuestra fe, que creemos que estamos en los días finales, en los tiempos finales, y que todos estos acontecimientos están enmarcando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero primero es necesario que sucedan otras cosas y que se manifieste también el hombre de pecado. Y después de la manifestación del hombre de pecado, entonces ahí sí vendrá la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y todas las características que el mismo Señor Jesús habló respecto a su segunda venida se están dando hoy día. Por eso nosotros creemos que estamos en estos tiempos finales. Esa es nuestra fe y nos aferramos a ella porque vemos que la Escritura se cumple. Esas palabras proféticas dadas por el Señor al día de hoy se han venido cumpliendo. Entonces eso nos lleva día a día para tener nuestra fe puesta en esa esperanza viva que se llama Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria al Señor. Hechos capítulo 2. Vamos a leer esta escritura con la guianza del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Dice aquí en el libro de Hechos, versículo 16, el apóstol Pedro ha recibido el fuego del Espíritu Santo, y aquel que estaba un día atemorizado, escondido allá, llevaba ya varios días con otros 120 hermanos, 119 hermanos, escondidos, temiendo que pronto los fueran a golpear o a asesinar, que los llevaran presos, por creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora este hombre que vivía allá atemorizado en ese tiempo, en esa casa, en ese salón, entonces ahora se levanta en medio del pueblo, multitudes están allí escuchándolos y comienza a hablar de Jesucristo. Entonces ese es el contexto, y ahora Pedro, con la guianza y el poder del Espíritu Santo, predica lo siguiente, una partecita, vamos a ver. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Es una promesa que está ahí en la escritura desde los tiempos del profeta Joel, más o menos. Unos dicen, no, eso es alrededor del 750 antes de Cristo. Otros dicen, no, eso es más o menos alrededor del 500, 450, está más o menos por esa época. No hay exactitud respecto a esas dos fechas, pero lo que sí es cierto es que estas palabras fueron dadas antes de nuestro Señor Jesucristo, más o menos, pongámosle 500, 700 años antes de Cristo. Ahora, esta palabra
muchos teólogos, muchos creyentes dicen, no, esta palabra fue para los tiempos de Cristo, porque ya no hay profetas, ya no hay visiones, ya no hay sueños, y esto más que todo se da en congregaciones de doctrina cesacionista, que ya no creen en los dones del Espíritu Santo. Entonces, como ya no hay dones del Espíritu Santo, entonces ese tipo de cosas ya no se dan. Otro grupo dice, sí, lo llamaríamos medio cesacionistas. Y otros dirían entonces, sí, pues creemos en los dones del Espíritu Santo, pero no tanto, y entonces creemos nomás una parte. Otros ya creen demasiado, el carismatismo extremo ya cree demasiado en los dones del Espíritu Santo y ya se afianzan demasiado en las experiencias místicas. En el Dios me dijo, soñé, así dice el Señor, y se levantaron un poco de profetas, falsos profetas, mercaderes de la fe, falsos apóstoles, y ese carismatismo extremo ha dado lugar a que se presente esa situación en donde muchas veces sucede lo que dice el mismo Señor en el Antiguo Testamento, en tiempos del profeta Jeremías, que se levantó una multitud de profetas que decía, así dice el Señor. Y el Señor le dice a Jeremías, ve y diles, yo no he dicho nada. Esa situación se está presentando hoy día porque desafortunadamente muchas congregaciones, muchos creyentes, muchos cristianos creyentes en Dios, muchas personas se están guiando hoy más que todo por las emociones, guiándose más que todo por las sensaciones, pero dejando de lado el texto. Y no podemos hacer eso. Debemos creer en los dones del Espíritu Santo, pero todo soportado por lo que dice la doctrina apostólica, todo soportado por lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué no debemos afianzarnos o confiar tanto en el misticismo y en las experiencias extrasensoriales y no sé qué más cosas? Porque definitivamente nuestro corazón es engañoso. La palabra lo dice. Nuestro corazón es traicionero. Hoy quiere una cosa, mañana ya no la quiere y desea otra. Hoy siente una cosa y mañana el corazón siente otra. Nuestro corazón es traicionero. Entonces, debido a esa situación, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser se rige mucho por las emociones. Y en medio de esas emociones, pues a ver, ¿quién no quiere que se le aparezca a Cristo y le hable? Yo creo que todos deseamos tener esa experiencia, ¿cierto? Muchos queremos escuchar directamente la voz de Dios hablándonos aquí. Pues claro que sí. Y en base a esa situación, debido a esa situación, entonces muchas personas meten mentiras en la iglesia. Dios me dijo, pero Dios no ha dicho nada, porque esa persona no estaba teniendo una experiencia mística realmente, sino estaba siendo traicionado por sus propias emociones. Gloria al Señor. Pero yo creo en mi fe, con la gracia de Cristo Jesús, que esta palabra no era solamente para los tiempos de Jesús nuestro Señor, sino que esta palabra también es muy para estos tiempos. Yo lo creo, que así como hay billetes falsos, también creo que hay un billete verdadero. Solamente que yo debo estudiar la Biblia para reconocer cuál es el falso y cuál es el verdadero, ¿cierto? Entonces, yo debo estar muy pendiente de que lo que son los sueños y las visiones y todas las profecías, todo lo que diga la persona hoy día debe estar ceñido, debe estar regido dentro del contexto bíblico. No tiene ni debe por qué salirse de la palabra de Dios. Ahora, no podemos encauzar a Dios, encerrarlo, enjaularlo y tenerlo dentro de un cuadro y decirle, no, de aquí no te sales, todo lo que digas fuera de acá entonces no puede ser. No, Dios es Dios, Él es soberano y Dios puede actuar de mil maneras. Pero la misma palabra nos invita a nosotros a que estemos prestando atención a la palabra profética más segura, esa palabra escrita, esa palabra ya dejada, redactada aquí en este libro llamado Palabra de Dios. Porque eso nos va a evitar a nosotros muchos problemas. Gloria al Señor. Sin embargo, yo soy de los que creo que Dios sigue hablando hoy por medio de su Hijo Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 1. Y que a través de su Hijo Jesucristo, por la gracia suya en el Espíritu Santo, también da sueños, da visiones y da este tipo de sucesos, pues, para transmitir un mensaje a la humanidad por medio de sus siervos, aquellos a los cuales Él llama a algo. Llámese pastor, llámese evangelista, como se llame.
Creo yo, con la gracia del Señor, que los dones del Espíritu Santo siguen hoy, que el Espíritu Santo sigue actuando hoy día, porque el pecado no ha acabado, las artimañas del enemigo siguen, lanzan ristre todos los días, las trampas, las tinieblas se abalanzan sobre las personas, el ministerio de iniquidad está funcionando como si nada, y el engaño pulula, el engaño está por todo lado. Y estas son obras de Satanás. Entonces, como Satanás está obrando, pues Dios también está obrando. El mismo Señor Jesús dijo, porque hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, cuando lo criticaron porque no guardaba el sábado. Dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Gloria al Señor. Entonces, yo creo que la obra del Espíritu Santo, buscando el crecimiento de los creyentes hasta el día de hoy, sigue latente, sigue funcionando. Y una manera en las cuales yo creo que Dios actúa para tenernos a nosotros alerta, para tenernos a nosotros, como decimos, con los ojos abiertos, con los oídos despiertos, es también dando sueños, dando visiones. Y hoy día nosotros vemos que muchas personas en internet, por YouTube, escriben, ay, tuve un sueño, el Señor me mostró, pasó esto, ocurrió aquello, yo vi, gloria al Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué hago yo esta charla a manera de introducción? Porque quiero contar algo, relatar algo que me sucedió ya a la congregación. Mis hermanos de la congregación lo saben porque yo lo enseñé también un día. Hace alrededor de 3 años, ya 3 años pasaditos más o menos, calculo yo, para el mes de septiembre, está dentro de mis cuentas más o menos, me sucedió algo. Yo no voy a decir aquí, tuve un éxtasis, salí del cuerpo, vi visiones y se formó aquí como en el cielo y salí. No, yo no voy a decir nada de eso porque estaría mintiendo. No pasó eso, no sucedió nada de eso. Mi cuerpo comenzó a temblar, sentí calor, fuego. No, mentiría si yo dijera eso. No, lo que pasa es que yo vi que se llenó el salón, se llenó de un humo, niebla. No, nada. Yo no sentí nada, nada raro, así, nada especial. En el momento, no, nada. La verdad, no. Pero recuerdo que era un sábado, yo estaba en ayuno en el salón, estaba solo allá, arrodillado, estaba orando. Y de repente, no sé, aquí yo no voy a decir que mis ojos vieron, no. Yo estaba arrodillado, estaba con los ojos cerrados y de pronto aquí en mi mente comenzaron a llegar una serie de imágenes. Una serie de cosas comenzaron a llegar a mi cabeza y pues yo las fui viendo ahí con los ojos cerrados, yo las veía aquí en mi cabeza. Luego voy a decir, yo no sentí nada raro, que corriente, que no, nada, nada, la verdad no. No recuerdo haber sentido nada de eso, nada, ni me pasó nada raro, nada, en absoluto. Pero sí comenzó a llegar como aquí a mi mente, comenzaron a llegar esas imágenes. Entonces, con la guianza del Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que aunque fue esa situación, me sucedió hace ya 3 años largos, y, yo prediqué, hablé algo al respecto en esa congregación, perdón, hablé algo al respecto. Creo que hoy más que nunca esa palabra es para nosotros. Todos los que nos decimos ser creyentes, todos los que nos decimos creer en Dios, para todos aquellos que nos creemos Iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de católicos, no estoy hablando de evangélicos, no, no. Todos aquellos que nos creemos Iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Ese sábado estaba yo orando y con los ojos cerrados y de pronto aquí mi mente comenzaron a salir una serie de imágenes y veía yo como un platón y de pronto ese platón se llenó de agua, un agua como de color amarillo. De pronto apareció una rosa en medio de ese platón amarillo, perdón, en medio de ese líquido amarillento, y era una rosa roja muy bonita, hermosa, así abierta, y yo estaba como elevado y yo veía hacia abajo
y yo podía contemplar ese líquido amarillento y esa rosa en medio de ese líquido amarillento. Yo continué mirando. De pronto una mano pasó por mi costado, eh, se metió hacia el platón, revolvió el agua, la revolvió y el agua comenzó a girar, comenzó a moverse el agua y esa rosa hermosa comenzó a girar a la misma velocidad o a la par con el agua la llevaba, esa agua amarillenta llevaba esa rosa. Y el agua giraba y giraba y la rosa continuaba girando también ahí en el platón. Yo miraba cómo esa mano revolvía el agua y hacía así. Y el agua, esa agua amarillenta se movía y cómo el agua amarillenta hacía que la rosa se moviera en el agua, dando vueltas también. De pronto yo estoy como elevado, no sé, o sea, no yo, sino lo que me estoy viendo aquí en la cabeza. Se sube, comienza a subir como una luz, un reflejo, comienza a subir despacio, mis ojos, ya no veo el platón, ya no veo nada de la rosa, ya no veo nada de eso abajo, porque ahora mis ojos están enfocados, mi mirada está enfocada en esa luz que se va levantando esa luz y llega así a la altura de mis ojos y de pronto yo estoy ensimismado mirando esa luz que alumbra, una luz muy blanca y de pronto una explosión, como un estallido pero sin ruido, no hubo ruido, pero esa luz explotó, no hubo ruido, pero sucedió esa explosión y en ese momento para mí fue tan real en mi mente, fue tan real eso que yo me acuerdo que yo me sobresalté porque esa luz, o sea, fue como tan real, vino hacia mis ojos, aunque mis ojos estaban cerrados, pero fue tan real para mí que yo me sobresalté, yo abrí los ojos, vi que no estaba pasando nada, volví a cerrarlos, seguí concentrado y vi una rosa blanca, hermosa, pétalos abiertos, estaba la rosa blanca, había salido como entre esa luz. Ahora yo intuyo que había sido la rosa roja transformada ahora en rosa blanca. Yo estando arriba, comienzo a mirar hacia abajo y cuando veo hacia abajo, la rosa roja permanecía aún allí. Aún estaba la rosa roja dentro del platón. Pero ahora esa rosa roja le estaba sucediendo algo. Y es que se estaba volviendo como negra hacia los bordes, como una rosa que se está marchitando. Esa rosa roja, los bordes comenzaron a negrearse, comenzó a coger un color negro esa rosa roja y comenzó en el agua revolviéndose, la rosa comenzó a deshacerse. Los pétalos se deshacían, se caían, pero eran pétalos que comenzaban a volverse negreándose. Como yo creo que usted ha visto como las rosas rojas de pronto cuando ya están marchitas, los bordes comienzan a negrearse. Así estaba pasando en ese momento con esa rosa y se deshizo entre esa agua amarillenta y turbia y se perdió y siguió ahí. Ya pasó todo eso. Con la gracia del Señor Jesucristo, yo estaba viendo eso, pero yo estaba entendiendo. En algunos momentos algo llegaba a mi mente y me daba la explicación, me daba a entender qué era eso, qué era lo que yo estaba viendo. Gloria al Señor. Entonces ahora con la guianza del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar lo que yo entendí que estaba sucediendo, que toda esta simbología que era. La vasija, el Platón, el mundo.
El líquido amarillo, esa voz me dio a entender, o eso que vino a mi mente, porque yo no lo voy a decir, escuché voces, no, no, vino a mi mente, eran orines. La rosa roja, la iglesia. Entonces, era la iglesia en medio de toda la inmundicia, de toda la porquería que hay en el mundo. La mano que de pronto aparece, una mano negra, que de pronto aparece un brazo negro que se extiende y revuelve las aguas, estos orines, porque yo entendí que eran orines. La mano que comienza a revolver así la obra de Satanás, el maligno haciendo su obra. Revolviendo, revolcando, trayendo turbulencia en el mundo. Y cuando esa rosa roja que representaba la iglesia del Señor comenzó a girar también a la par con el agua, entendí que era la iglesia dejándose llevar por las cosas del mundo, dejándose llevar por la inmundicia, dejándose llevar por la porquería. Cuando esa rosa comienza a moverse, entiendo que es esa situación que lleva a la iglesia del Señor a contaminarse. Era la iglesia del Señor contaminándose. Como si nada hubiese pasado, al estar girando las aguas, la iglesia se dejaba llevar por esa situación. Cuando comienza esa luz a ascender, yo no entendí en ese momento qué era lo que estaba pasando. No lo comprendí. Cuando esa luz se planta aquí frente a mi rostro, frente a mis ojos, y estalla, cuando me sobresalto y aparece la rosa blanca, entendí que era el Señor que había tomado a su novia. El Señor que había levantado a su iglesia. El momento de lo que nosotros llamamos el rapto. Yo supuse, porque yo ahí también razonaba, me llegaban ese entendimiento, ese discernimiento, no sé cómo llamarlo al día de hoy, no sé ni qué decir, qué es eso. Yo creía que era la rosa roja que había ascendido. Pero ¿por qué era blanca si abajo era roja? Cuando comienzo a bajar los ojos, mi esperanza, me acuerdo bien, mi esperanza, mi anhelo era que allí ya no iba a estar la rosa roja, que había sido transformada en rosa blanca. Pero al bajar mis ojos y fijarlos una vez más en aquella vasija, veo que la rosa comenzó a deshacerse y giraba con el mundo y los pétalos rojos se volvían negros. Entendí que era aquella iglesia que dice ser, pero no es. Aquella iglesia que vive de apariencias. Aquella iglesia que dice vivir, que dice creer en Dios, pero no es así. No es así. Gloria al Señor Jesucristo. Vemos nosotros una situación muy particular que se presenta en el día de hoy en la, comillas, iglesia del Señor. Y yo voy a la Escritura y el texto bíblico me respalda a todas estas cosas que vi. Una iglesia, como dice 1 de Pedro, capítulo 4, corriendo en el mismo desenfreno de disolución del mundo.
Hoy la iglesia del Señor no se diferencia realmente mucho de lo que es el mundo. Hoy día nosotros vemos cristianos, con todo respeto lo digo, pero debo decirlo, uno ve católicos o ve evangélicos, protestantes, como quiera llamarse, y porque nombran a Dios, entonces uno dice, este es creyente. Porque dicen que cree, uno dice, este es creyente. Pero nosotros no podemos discernir en ese momento si forman parte de la rosa roja o si forman parte de la rosa blanca. ¿Podemos nosotros engañar a Dios? Al hombre sí. Recordemos la historia del profeta Samuel cuando el Señor le dice, oye Samuel, ve a la casa de Isaí y allí me vas a ungir al que será rey sobre Israel. Llega el profeta Samuel allí a la casa de Isaí, hace desfilar a todos sus hijos como en un reinado de belleza. Varones, los 7, van pasando de uno en uno y Samuel, dice la escritura, que pensó está bien vestido, apuesto, está como, tiene pinta de aristócrata, tiene pinta de rey, va a ser el rey de Israel, seguro que sí. Y el Señor, yo lo veo como un llamado de atención a Samuel. Le dice, Samuel, te equivocas porque tú miras la apariencia, mas yo miro el corazón. Nosotros miramos la apariencia de la persona, podemos ver la manera de vestir, el calzado, la manera de hablar. Nosotros podemos ver unas características externas en la persona. Y al igual que Samuel podemos decir, no, sí, ese es hijo de Dios. Porque se congrega, ese es hijo de Dios. Porque lee la Biblia, ese es hijo de Dios. Porque ora, ese es hijo de Dios. Porque habla bonito de Dios, ese es hijo de Dios. Yo los puedo estar engañando a ustedes. Entre ustedes se pueden estar engañando. Pero el día en que estemos plantados delante de Dios, allí nos daremos cuenta que de Dios no se burla nadie. Allí nos daremos cuenta que nadie, absolutamente nadie, puede engañar a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede engañar a Dios. Delante de los hombres podemos aparentar, pero en la presencia de Dios no podemos disimular lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente estamos haciendo. Y en esta época de recogimiento, en esta época en la cual se llena el corazón de esa necesidad de Dios, todo el año no vamos al culto, todo el año no vamos a los servicios, no vamos a la iglesia durante todo el año, pero llega esta época y se nos mete el amor de Dios en el corazón y ahí sí vamos. Nos volvemos como semanasanteros o algo así, no sé cómo llamar eso. Nos entra ese anhelo de escuchar de Dios, pero pasa Semana Santa, bye bye. Como decía un comentarista deportivo de ciclismo, si te he visto no me acuerdo. Y se nos pasa la emoción, se nos acaba la espiritualidad, una semana de recogimiento, pero ahí para adelante, grave. Entonces, desafortunadamente, en la situación actual, nosotros vemos una iglesia. Para nosotros, todos los que dicen Señor, Señor, son iglesia. Todos los que nombran a Dios son iglesia. En la opinión del hombre. Pero en la opinión de Dios, Él ve una iglesia dividida en dos. La iglesia que aparenta, a que se viste
de rosa roja, de púrpura. Esa iglesia que dice ser ante los hombres. Esa iglesia que aparenta ante los hombres. Pero también está la otra iglesia. La iglesia verdaderamente blanca. La iglesia verdaderamente vestida con las ropas que el Señor le ha concedido, las vestiduras de santidad. Hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, en el caso de la historia de Elías, que Elías se planta delante de Dios y le dice: Señor, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Y el Señor le dijo a Elías: Elías, te equivocas. Yo me he reservado un remanente de 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Miremos la respuesta de Dios a Elías. Ahora el Señor le da una noticia a Elías. Dice: no, Elías, no eres tú el único. Dentro de todo el que se dice mi pueblo, me he reservado 7,000 que no se han humillado delante de los ídolos, que no han adorado imágenes. Me he reservado 7,000 hombres que no han corrido, que no han ido en pos de lo que el mundo quiere, que no han corrido en la misma corriente, o no han ido, mejor, en la misma corriente en la cual va el mundo. Le he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla y que han permanecido fieles a mí. Esa iglesia que verdaderamente es el remanente de Dios, esa será la iglesia que se convertirá en rosa blanca. Pero aquella que aparenta, que dice ser, pero no es. Porque aquel día me diréis: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos. Señor, Señor, en tu nombre. Señor, Señor, si yo creía en ti. Señor, Señor, y Señor, Señor. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Ahí está la rosa roja y ahí está la rosa blanca. La rosa roja no fue tomada por el Señor. Más bien, dentro de la rosa roja fue extraída una rosa blanca. El que una persona diga Señor, Señor, con todo respeto lo digo, pero debo decirlo. El que una persona rece el Padre Nuestro, o de pronto ore. El que una persona haga cosas hermosas por los demás, o que una persona haga milagros. Creo en los milagros. Claro que sí, Dios es todopoderoso y Él puede usar al que quiera para hacer milagros. El problema es el engaño que se está enseñando hoy o practicando hoy mejor por medio de estos falsos milagros. Esas cosas no garantizan que una persona vaya a ser tomado por el Señor como uno de esos 7,000 del remanente. No estoy diciendo que sean solamente 7,000 los que van a ser salvos. No. Me hago entender con la gracia del Señor Jesús. Tomando un ejemplo del Antiguo Testamento. Creo que en el rapto habrá millones, pero desafortunadamente, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, no van a ser todos los que se esperan. Una iglesia dividida en dos. Ahora, la iglesia del Señor es una sola.
Yo veo mensajes de sacerdotes católicos porque los veo. Y veo mensajes también de algunos predicadores. Yo los considero como divisionistas, en donde hay como una rencilla, hay como una pelea en donde no, es que la iglesia, la primera iglesia que fundó el Señor y la original, por lo tanto, es la católica. No, es que la única iglesia verdadera es la mía, es la que salva, porque aquí guardamos el sábado. No, es que la única iglesia verdadera es esta, porque aquí creemos que Dios está representado en tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros, no es la única iglesia verdadera es la nuestra, porque aquí adoramos al Padre, que es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo, y no hay más sino un único Dios, y Dios en ocasiones toma la postura de Hijo y toma la postura de Espíritu Santo, y no los unitarios. Pero el problema no es ese. ¿De qué me sirve a mí guardar un día? ¿De qué me sirve a mí conocerme toda la escritura? ¿De qué me sirve a mí recitar la Biblia al derecho y al revés? Si mi vida son solo apariencias delante de Dios y de los hombres. ¿De qué me sirve a mí doblar rodilla y orar y adorar y cantar y llenar mi casa de alabanza y un poco no de cosas si soy un borracho? Apariencias. Te puede engañar al hombre, pero a Dios no. No os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para el espíritu recibirá vida eterna, pero el que coseche para la carne, o el que siembre para la carne, recibirá condenación. ¿De qué me sirve a mí ser pastor? Eso a mí no me va a salvar. ¿De qué me sirve a mí ser evangélico o protestante, como quieran llamarlo? Eso a mí no me salva. ¿O de qué sirve ser católico? Si nuestras vidas son un desastre delante de Dios, si estamos en adulterio, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un nombre sobre nuestra cabeza de una denominación, una iglesia, un lugar a donde yo voy, si mi vida espiritual es un desastre delante de Dios? Si eres un asesino, si eres un ladrón, si eres un drogadicto, si eres homosexual, ¿de qué te sirve o de qué me sirve a mí decir que creo si mi vida espiritual delante de Dios es un desastre? No es el lugar a donde yo vaya. La iglesia verdadera no es la iglesia católica. La iglesia verdadera no es la iglesia adventista o unitaria, trinitaria. No. La iglesia verdadera, el remanente verdadero de Cristo Jesús, que será llevado en la gracia del Espíritu Santo, en la gracia del Señor, a la presencia del Dios Todopoderoso para celebrar las bodas del Cordero, está conformada por hombres y mujeres que se esfuerzan por su testimonio diario a pesar de tanta tribulación y de tanto problema, a pesar de tanta tentación, que se esfuerzan por vivir una vida en santidad, que se esfuerzan por estar apartados de la fornicación, que se esfuerzan por estar apartados de las maldiciones, de las vulgaridades, que se esfuerzan con la gracia del Espíritu Santo, con la ayuda y el poder de Dios, de apartarse de ese adulterio en el que quizás estás. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Esa estará conformando el verdadero remanente del Dios de gloria. ¿De qué te sirve
¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros la Semana Santa? Una pregunta. ¿Cuántas semanas tiene el año? Tiene 52, ¿cierto? Creo que son 52. De esas 52 semanas descontemos entonces una semana. Semana Santa. O sea, quedan 51 semanas. Pero como no tenemos sino una Semana Santa, ¿significa que entonces las otras 51 son del diablo? Las otras 51 semanas, ¿de quién son entonces? Vivo mi santidad en esta semana y a partir del lunes, ¿a cuál casa me voy? A partir del lunes entonces, ¿qué será de mi vida? En Semana Santa todos levantamos nuestras voces, nuestros ojos. Qué éxtasis, qué experiencia formidable, espiritual. Con todo respeto lo digo, llevamos ramos. Tengo que decirlo. Muñecos, cuadros y un poco de cosas. Dijo un predicador famoso un tiempo atrás. Prefiero herirte con la verdad a matarte con una mentira. Dentro del contexto bíblico, ¿cómo quedaría eso? Prefiero que te duela lo que te digo a que te vayas al infierno por no decírtelo. Y en esta semana muchos cristianos anhelan la palabra de Dios, muchos creyentes evangélicos, eso no es iglesia del Señor. Muchas personas buscan de Dios porque es Semana Santa. Y el resto del año unos rogándoles para que se congreguen. Unos rogándoles, suplicándoles para que vengan a orar a la iglesia. Para que hagan los discipulados, para que se preparen y un día les sirvan también al Señor. Desesperados en esta semana por ir a todas estas cosas. Y se acaba la Semana Santa y corremos a las tiendas. El ladrón se arrepintió en Semana Santa, pero al terminar Semana Santa comenzaron las 51 semanas para ir a robar. El asesino, 51 semanas para ir a matar. El adúltero, 51 semanas para ir a adulterar. El fornicario, 51 semanas para ir a fornicar. Llevamos todos estos ídolos, llevamos todas estas cosas a la casa. Y qué santidad y qué entrega durante la Semana Santa. Y a partir de la semana 51 en adelante, perdón, para comenzar las 51 semanas, vulgaridades, maldiciones, peleas, golpes, agresiones físicas, agresiones verbales. Porque como se acabó Semana Santa, entonces ahora empezamos las 51 semanas de Satanás. Esa no es la iglesia del Señor. Esa es la rosa roja, dentro de la cual saldrá un remanente que se convertirá por la gracia del Señor Jesucristo en rosa blanca. Pero el día que el Señor venga por su iglesia, el día que el Señor venga por su pueblo, la rosa roja, la que nunca fue remanente, se quedará. Será destruida en el vaivén del mundo y se va a marchitar. Porque somos, como dice la palabra, flor del campo. Por la mañana está muy linda, muy hermosa, pero una vez que sale el sol, por la tarde se marchita.
La iglesia del Señor no es un nombre, no es una denominación. Esos son nombres que se le dan a los lugares a donde entra cualquiera. Pero al templo de Dios, a la Jerusalén celestial, a regiones celestes, allí no va a entrar cualquiera. La Escritura dice que los perros, en el contexto bíblico, la palabra perro designa al impuro, al inmundo. Allí los perros, ni los homicidas, ni los hechiceros, los maldicientes, los afeminados, ninguno de ellos tiene cabida en el cielo, porque con su actitud, aunque decían creer, demostraron que se estaban burlando, comillas, burlándose de Dios. No. Esta semana de reflexión, gloria al Señor Jesús, alabado sea su santo nombre, que sea una semana de reflexión que nos lleve a nosotros para que las otras 51 semanas vivamos también como en Semana Santa. Que vivamos también esas otras 51 semanas como semanas de Dios. Es que la Biblia en ningún lado me habla a mí de una Semana Santa. En ninguna parte de la Biblia yo veo que esta semana es santa, pero sí me dice a mí que todos los días son santos. O sea, si a 365 días le quitamos 7 días, quedamos en 348, si no estoy mal, ¿cierto? Perdón, 358, gracias. 358 días. ¿Sí o no? O sea, 7 días de santidad. Y los otros 358 días, ¿el tiempo es para qué? No. De Dios no se ríe nadie. Y pueda, amada persona, que hoy usted esté celebrando Semana Santa, pero si no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, seguiremos engañándonos a nosotros mismos. A Dios no, olvídelo. A Dios no. Nosotros mismos nos seguiremos engañando. Viviremos engañados no 358 días. Viviremos engañados 365 días. Más 8 horas que creo que componen el año. De Dios no se burla nadie. Olvidémoslo. Olvidémoslo. Esto es lo que es reflexionar. No correr a que unjan un muñeco, unjan una figura, un cuadro. O darse golpes de pecho allá, de rodillas, pidiendo perdón. Si a la semana siguiente voy a correr con el mundo en el mismo desenfreno de disolución, como dice 1 Pedro capítulo 4. ¿Queremos palabra dulce? Esto es palabra dulce. Porque forma parte de ese libro dado por Dios a los hombres. Tome, come esta palabra, que en tu boca será dulce como la miel, pero que dentro de ti te amargará el vientre. Eso es palabra dulce, dulce como la miel. Pero si yo estoy en adulterio, esta palabra me va a chocar, me va a hacer toser. Esta palabra me va a hacer mirar para los lados, como que me remuevo en el asiento porque yo estoy haciendo algo indebido. Esta palabra es dulce oírla, pero cuando choca de frente contra nuestros huesos y como esa espada de doble filo penetra, nos inquieta, nos incomoda. Tal vez
No sé si ya apagó usted el celular, no sé si ya cambió o de pronto está pensando en cambiarlo, en hacerlo, no lo sé, no lo sé. De pronto en su mente estará diciendo, otra vez sobre el pecado, otra vez sobre lo mismo. El apóstol Pablo dijo, yo sé que para ustedes es cansón. Yo sé que para ustedes puede ser fastidioso. Pero también sé que para ustedes es seguro. Porque tal vez alguno de los que me está escuchando dice creer en Dios. Ya sea de pronto va a misa o va a culto, no sé, no sé. Pero está en pecado. Está fornicando. Y usted sabe. Dice creer en Dios y ya lo tiene en presente, que no debe robar. Y está robando. Que no debe mentir. Y está mintiendo. Entonces puede parecer cansón y puede ser fastidioso al oído, pero tranquilo, no es el oído. No, no es el oído. Es su corazón. Es su conciencia, dada por Dios mismo, que no lo está dejando en paz, porque estás haciendo algo que no debes hacer. Porque hiciste algo que tú sabes, no debiste haberlo hecho. Gloria al Señor. Palabra que en nuestra boca es dulce como la miel, pero que adentro nos remuerde, nos exhorta, nos redarguye, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra bajeza. Gloria al Señor. Quiero que miremos Apocalipsis 19. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Doy un poquito de espera porque deseo que lo tengamos. Yo espero que como buen creyente tenga a su mano la Biblia. Yo les animo a que la tengamos no en el celular, porque no estoy en contra de eso. Yo estoy muy a favor de que cada uno tenga su propia Biblia para que conozca su Biblia, para que conozca la palabra de Dios. Es más fácil aprenderla por medio de la misma escritura, por medio, de un libro, que por medio de la misma Biblia. Sobre todo a las personas que nos gusta estudiar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Doy por descontado que ya la tenemos. Apocalipsis 19, versículo 6 en adelante. Juan está recibiendo esa revelación allí en el cielo respecto al momento de empezar la tribulación, en lo que se conoce como el libro de Apocalipsis. Está recibiendo una serie de visiones, está viendo un poco de cosas a futuro. Y sucede lo que vamos a leer. Dice Juan, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, aquí están para los que invocan ángeles y los que quieren adorar ángeles y le piden a San Miguel Arcángel y a San Gabriel y a yo no sé quién más. Ojo con esto. Yo me postré
o sea, a los pies del ángel para adorarlo. Y el ángel le dijo a Juan, mira, no lo hagas. No lo hagas. Y le da la razón. Yo soy consiervo tuyo, o sea, tú y yo somos iguales. Tú eres hombre y yo soy ángel. Estás conformado en esencia, en una materia diferente a la mía. Pero delante de Dios, tú eres siervo de Dios, yo soy siervo de Dios, le dijo el ángel. Por lo tanto, no te postres, no me adores, no me pidas a mí. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? ¿A quién? A Dios. Adora a Dios. El ángel no dijo adora a santos, adora a figuras, adora a cuadros, adora esto. No. Adora al pastor, adora a él. No. ¿Adora a quién? A Dios. Adora a Dios. Gloria al Señor. Esta multitud de la cual habla el versículo 6, indudablemente es la iglesia del Señor, ya ha sido tomada, la rosa blanca ya ha ascendido. Y ahora va a las bodas del Cordero, porque la iglesia también es llamada la esposa, la novia del Cordero, la futura esposa. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido. Ojo, ella se ha preparado. La esposa, el remanente, la verdadera iglesia del Señor se ha preparado. ¿Para qué? Se ha preparado para ese momento de encuentro con el Señor. Recordemos nosotros Mateo 25 en la historia que cuenta el Señor sobre las 10 vírgenes, las 5 sensatas prudentes y las 5 imprudentes o insensatas. 5 sensatas que tenían aceite reservado en sus lámparas, ¿cierto? Para que no se les apagara la luz mientras terminaba de llegar el esposo. Cuando llegó el esposo, estaban preparadas para recibirlo. No así las otras 5, ¿cierto? Que se habían puesto a hacer otras cosas, se habían distraído y habían descuidado las vasijas, no las habían llenado con aceite, no tenían aceite de reserva para echar a sus lámparas para mantener la luz encendida mientras llegaba su esposo. Cuando llegó el esposo, las 5 prudentes fueron con él, pudieron entrar a las bodas. Las 5 insensatas, ¿qué tuvieron que hacer? Irse a conseguir aceite a otro lado. Pero ese aceite que da, o del cual dice la palabra, habla la palabra, que se necesita para mantener esa lámpara encendida, para poder entrar a las bodas del Cordero, no es cualquier aceite. Usted no lo puede conseguir en una tienda. Usted no lo puede conseguir en una iglesia, usted no lo puede conseguir en un altar, no lo puede conseguir en cualquier otro lugar. Usted lo consigue, lo edifica, lo crea diario a diario en su relación con el Dios de gloria. Con un verdadero testimonio de creyente delante de Dios. Esa es la preparación a la cual hace referencia a la santidad que nosotros debemos tener en nuestra vida diaria para encontrarnos un día con el Señor. Ese es el verdadero aceite. Esa relación con el Espíritu Santo en nosotros para que nuestra antorcha, para que nuestra lámpara no se apague. Y se le ha concedido a ella, ¿a quién? A la iglesia. Ojo, se le ha concedido. O sea, no es algo que haya logrado ella misma. Es algo que se le dio. No lo logró ella misma. Y esto ya le quita todo orgullo y toda vanidad a cualquier iglesia, hermano. Esto tiene que quitarle el orgullo y la vanidad a cualquier pastor. Para que deje de decir, es que esta es la única iglesia verdadera. No. No. A esa iglesia se le ha concedido. ¿Qué es conceder? Darle la gracia, darle el favor inmerecido. ¿Por qué digo yo que gracia o favor inmerecido? ¿Por qué? Porque si hace obras o hizo acciones para vestirse de blanco, significa que ya no es algo concedido, sino es un precio o es un pago que debe dársele por lo que hizo. Algo que se concede es algo que se permite, que se cede, que se le da.
Es un regalo. Así no lo merezca, pero es un regalo. Y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que se vista, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas, ¿de quiénes? De los santos. Ah, qué problema. Aquí, con la gracia del Señor, yo veo dos cosas. Acciones justas. Pero ese lino fino, limpio y resplandeciente, no se da a la iglesia porque hizo cosas buenas para ser salva. No. La iglesia es salva por su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Usted y yo recibimos la salvación porque Dios nos concede el ser salvos. No es por más. Fuera toda vanidad, toda gloria. Es que yo sí guardo. Es que yo sí hago. Es que yo sí hago obras de caridad. Es que yo sí doy. Es que yo sí comparto. Es que yo... No. No. Usted y yo no hacemos obras para salvarnos porque si no, ya no sería algo concedido. Ya no sería un regalo. Sería una deuda que tiene Dios por nosotros, o con nosotros mejor. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Lo único que salva a la iglesia del Señor es una verdadera fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. No hay nada más que nos pueda salvar. Hay las obras de las cuales habla aquí. Eso ya es otra cosa. Yo no puedo hacer obras para salvarme a mí mismo, porque Cristo ya lo hizo por mí. La cruz. Pero cuando yo me digo creyente, ahora las obras que yo hago, ya no las hago para salvación. Las hago como un resultado, como una consecuencia lógica de mi fe. ¿Qué obras hacía yo antes de ser llamado hijo de Dios? Robaba, adulteraba, mentía, me emborrachaba, por aquí, por allá, así deshacía. Y por más que quise portarme bien, siempre le embarraba. Por más que quería agradarle a Dios, siempre pecaba. En ese estado, en esa situación, la Escritura dice que mis obras son trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia era esa venda que se le colocaba en los brazos o en el cuerpo a la persona que tenía lepra. Imagínense ese cuerpo echando pus, maloliente y toda esa vaina. Ese es el trapo de inmundicia. También lo que hoy equivale, con todo respeto lo digo, a la toalla higiénica. Ese es llamado el trapo de inmundicia para los tiempos pasados. Y el Señor enseña que esas obras nuestras delante de Él son trapo de inmundicia. Pero que ahora en Cristo Jesús las obras que nosotros hacemos sí le agradan a Él. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, creo que es el versículo 10, si no estoy mal, lo dice. Que esas obras las preparó Dios. Dios. Usted no. Yo tampoco. No. Dios. Dios preparó esos momentos, Dios preparó esas circunstancias, Dios preparó esas obras para que nosotros los creyentes, usted que se dice ser creyente, yo que me digo ser creyente, anduviésemos, caminásemos en ellas, pero es Dios. La gloria es de Dios, la gloria no es nuestra, por eso yo no puedo hacer nada para salvarme. Es Dios que concede esas obras para que mis vestiduras sean blancas. Es Dios el que concede, es Dios el que concede esas obras como una forma de reafirmar mi fe y como una forma de vivir mi testimonio diario. Yo antes hacía, pero ahora Dios preparó unas obras en las cuales yo debo andar como resultado de mi fe. No para salvación, no, porque ya soy salvo en la gracia divina. Las obras no me salvan, son el resultado por medio de las cuales yo expreso mi fe, mi creencia. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, esas vestiduras se le dan únicamente a los santos.
Otro problema. ¿Por qué? Vamos a quitar aquí una mentira de la iglesia tradicional. Porque si estas vestiduras dadas a la iglesia para el día de las bodas del Cordero son únicamente para los santos, usted y yo ya fregados, no tenemos parte porque no somos santos. Santos nomás los que han denominado santos. ¿Quiénes? El Papa, los curas, el clero católico, ¿cierto? O sea que ahí nomás se salvarían o irían a las bodas del Cordero y tendrían esas vestiduras, ¿cómo se llama? Bueno, San Benito, San Antonio, bendito, consigue un novio bonito y no sé qué más cosas, ¿cierto? Porque únicamente para la iglesia tradicional ellos son los santos. Que porque hicieron milagros, usted y yo no hemos hecho milagros, entonces pues nos fregamos. Que porque se portaron muy bien, y hicieron obras de caridad y no sé qué más cosas, ellos son declarados santos. Entonces usted y yo, si ellos son santos porque hicieron eso, y como nosotros no hacemos eso, entonces ¿qué somos? ¿Demonios? No es lo que diga un hombre, es lo que diga la Escritura. 1 de Pedro capítulo 2 enseña quiénes son los santos. Y hay muchos textos en el Nuevo Testamento que denomina santo a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. No es por las obras mi santidad. Delante de los ojos de Dios, yo soy santo delante de Él, no porque yo me porto bien, porque yo ayudo al prójimo, porque yo lo amo, porque yo hago obras de caridad, porque yo regalo y dono. No, yo soy santo delante de los ojos de Dios. Porque el Padre me ha concedido la gracia de colocarme las vestiduras de santidad de su Hijo Jesucristo. Eso es un santo delante de Dios. Porque todos los hombres, absolutamente todos los hombres, por más San Francisco de Asís que se llame, por más Santa Rita y no sé qué más, por más que un hombre lo haya denominado santo aquí en la tierra, delante de Dios todos los hombres somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, y todos es todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que nos salva a nosotros es entregar nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otra opción. Jesucristo, camino, verdad y vida. Y el Señor dijo, y todo aquel que quiera ir a mi Padre Celestial tiene que venir primero a mí, a Jesucristo. No hay santo que valga. No hay virgen que valga. No hay pastor que valga. No hay hermanito que valga para que seamos salvos. No hay iglesia, no hay denominación que valga para salvarnos. Jesucristo es el único que da vida eterna. Jesucristo es el único que da salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Que esta semana sea una semana de un verdadero arrepentimiento. Que esta semana sea una semana en la cual nos duele el corazón, nos remuerda la conciencia. Que esta palabra entre por nuestros oídos, que esta palabra llegue aquí a nuestra boca como dulce miel, pero que cuando comience a bajar, baje como gato en reversa. Que nos desgarre nuestro interior, que carcoma las tinieblas de nuestro corazón, que destruya ese reino maligno, satánico que el enemigo logró edificar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, por nuestro pecado, por nuestra bajeza. Pero que comience esta palabra a edificar el reino de Dios en nuestro ser. Es mejor que nos amargue el vientre, que nos incomode. Es mejor que esta palabra nos quite la paz, nos quite toda tranquilidad. Porque si eso estamos sintiendo, significa que el Señor nos está dando esperanza. Nos está dando la oportunidad de arrepentirnos.
Nos está dando la oportunidad de santificarnos, de purificarnos en este momento, en su presencia, preparándonos para lo que viene, el rapto, la toma de la iglesia en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, el apóstol Pablo lo enseña. Y luego aún a nosotros, juntamente con los que han resucitado, seremos transformados y ascenderemos. Seremos levantados y nos encontraremos en los aires con el Señor. Es mejor que esta espada penetre en nosotros a lo más profundo hoy que hay oportunidad. Para que el día que tengamos que presentarnos delante del Señor, vayamos vestidos de ropajes blancos en la gracia de las vestiduras de Cristo Jesús. No de nuestra propia santidad, no, en la santidad de Cristo. Y no tengamos que salir huyendo, o mejor, porque delante de su presencia el día del juicio nadie podrá huir. Mejor, como dice la Escritura, tener que estar avergonzados delante del Dios Todopoderoso porque estamos desnudos. No tenemos vestiduras para cubrir nuestras vergüenzas, nuestro pecado, nuestra maldad. Llegó Semana Santa. Gloria al Señor. Semana de reflexión. Bienvenidos, amado pueblo cristiano, amadas personas que nos sintonizan, a esta semana. Semana mayor. Semana de recogimiento. Semana de reflexión. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amadas personas, Grupo Devocional Casa de Dios, Congregación Cristiana Casa de Dios, amadas personas que nos sintonizan por primera vez y que van a ver también ese mensaje a lo largo de los días, porque yo lo creo así, es mi oración, que ese mensaje llegue a diferentes naciones, que llegue a diferentes partes del mundo, porque el pan de vida, la Escritura dice, hablando de la palabra, no está presa. La palabra no está presa. No hay nada ni nadie que pueda detener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder vivo del Dios vivo. Alabado sea su santo nombre. Dios dio.